Tras ser enviados a dar testimonio del reino por primera vez, los discípulos de Jesús regresan entusiasmados y gozosos por el éxito que tienen. Tiempo después, Jesús les explica que participarán en una campaña evangelizadora mundial. Pero el futuro de semejante campaña se vuelve sombrío, cuando de repente Jesús muere a manos de sus enemigos y los discípulos se dispersan desilusionados. Al poco tiempo sucede algo que reanima a los discípulos y los motiva a iniciar una campaña evangelizadora mundial que continúa hasta nuestros días. En unos minutos, gracias al audiodrama Cobremos fuerzas para dar testimonio, podremos revivir el desánimo de los discípulos y los sucesos que los motivaron a reemprender con entusiasmo su labor. Tras cada relato histórico que repasemos, contestaremos 4 preguntas. 1. ¿A qué dificultades se enfrentaron los primeros discípulos? 2. ¿Cómo los ayudaron Jehová Dios y Jesucristo a superar esas dificultades? 3. ¿A qué problemas similares podemos enfrentarnos nosotros? 4. ¿Qué nos da fuerzas para seguir dando testimonio acerca de Jehová y Jesús? A continuación, escuchará el primer relato, tomado de Mateo 27:32 a 28:15. Trate de vivirlo. Imagine que estamos en el Gólgota viendo morir a Jesús en el madero. Escuche a los enemigos de Jesús burlándose con desprecio de él y sus seguidores. Sienta el desconsuelo de los discípulos mientras colocan el cuerpo de Jesús en su tumba. Abra la Biblia en Mateo 27:32 y siga la lectura del audiodrama Cobremos fuerzas para dar testimonio. Cuando iban saliendo, encontraron a un natural de Cirene, de nombre Simón. A este lo obligaron a rendir servicio para que le levantara el madero de tormento. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar del cráneo, a Jesús le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de gustarlo, él rehusó beber. Cuando lo hubieron fijado en el madero, repartieron sus prendas de vestir exteriores echando suertes, y sentados lo vigilaban allí. También por encima de su cabeza fijaron el cargo contra él, escrito: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces fueron fijados en maderos con él 2 salteadores, uno a su derecha y uno a su izquierda. De modo que los que pasaban hablaban injuriosamente de él, meneando la cabeza y diciendo: ¡Oh, tú! Supuesto derribador del templo y edificador de él en 3 días. ¡Sálvate! Si eres hijo de Dios, baja del madero de tormento. Del mismo modo, también los sacerdotes principales, junto con los escribas y ancianos, empezaron a burlarse de él y a decir: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él es el Rey de Israel. Baje ahora del madero de tormento y creeremos en él. Ha puesto en Dios su confianza. Líbrelo él ahora si le quiere, puesto que dijo: soy hijo de Dios. Asimismo, hasta los salteadores que estaban fijados en maderos junto con él, se pusieron a vituperarlo. Desde la hora sexta en adelante, cayó sobre toda la tierra una oscuridad hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó con voz fuerte y dijo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oír esto, algunos de los que estaban parados allí empezaron a decir: ¡A Elías llama a este! E inmediatamente uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vino agrio y poniéndola en una caña, se puso a darle de beber. Pero los demás dijeron: ¡Déjalo! Veamos si Elías viene a salvarlo. Otro hombre tomó una lanza y le traspasó el costado, y salió sangre y agua. De nuevo clamó Jesús con voz fuerte, y cedió su espíritu. Y mire,
la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las masas rocosas se hendieron. Y las tumbas conmemorativas se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados. Y algunas personas, saliendo de entre las tumbas conmemorativas después que él fue levantado, entraron en la ciudad santa y se hicieron visibles a mucha gente. Pero el oficial del ejército y los que con él vigilaban a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que sucedían, tuvieron muchísimo miedo y dijeron: Ciertamente este era hijo de Dios. Además, estaban allí, mirando desde lejos, muchas mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea para ministrarle, entre las cuales estaba María Magdalena, también María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, como era hora avanzada de la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo entregaran. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en un lino limpio y fino, y lo puso en su nueva tumba conmemorativa que había labrado en la masa rocosa. Y después de hacer rodar una piedra grande a la puerta de la tumba conmemorativa, se fue. Pero María Magdalena y la otra María continuaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. Al día siguiente, que fue después de la preparación, los sacerdotes principales y los fariseos se reunieron ante Pilato y dijeron: Señor, hemos recordado que ese impostor dijo mientras todavía estaba vivo: después de 3 días he de ser levantado. Por lo tanto, manda que se asegure el sepulcro hasta el día 3º, para que nunca vengan sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: fue levantado de entre los muertos, y esta última impostura será peor que la primera. Pilato les dijo: Tienen guardia. Vayan y asegúrenlo lo mejor que sepan. De modo que ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y teniendo la guardia. Después del sábado, cuando esclarecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y atención, había ocurrido un gran terremoto, porque el ángel de Jehová había descendido del cielo y se había acercado, y había hecho rodar la piedra y estaba sentado sobre ella. Su apariencia exterior era como el relámpago, y su ropa blanca como la nieve. Sí, por temor a él, los guardias temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel, tomando la palabra, dijo a las mujeres: No teman, porque sé que buscan a Jesús que fue fijado en un madero. No está aquí, porque ha sido levantado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde yacía, y vayan deprisa, y digan a sus discípulos que Él ha sido levantado entre los muertos. Y miren, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se lo he dicho. De modo que ellas, yéndose deprisa de la tumba conmemorativa, con temor y gran gozo, corrieron a informarlo a sus discípulos. Y mire, Jesús se encontró con ellas y dijo: Buenos días. Ellas se acercaron y lo asieron de los pies y le rindieron homenaje. Entonces Jesús les dijo: No teman. Vayan, informen a mis hermanos, para que se vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban por su camino, mire, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los sacerdotes principales todas las cosas que habían sucedido. Y después que estos se hubieron reunido con los ancianos y entrado en consejo, dieron una cantidad suficiente de piezas de plata a los soldados y dijeron: Digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo persuadiremos y los libraremos a ustedes de toda preocupación. De modo que ellos tomaron las piezas de plata e hicieron como se les instruyó. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
¿Encontró las respuestas a las 4 preguntas antes mencionadas? Recuerde que la primera pregunta fue: ¿a qué dificultad se enfrentaron los primeros discípulos? Además de sentirse desanimados por la muerte de Jesús, tuvieron que enfrentarse a las mentiras que circulaban sobre lo que había ocurrido con su cuerpo y a las dudas que surgieron sobre su resurrección. Segunda pregunta: ¿cómo los ayudaron Jehová Dios y Jesucristo a superar esa dificultad? Jehová les suministró ánimo y guía mediante un ángel. Quienes fueron testigos del suceso recibieron la instrucción de contarles a los demás discípulos lo que habían visto y oído a fin de fortalecerlos. Jehová también inspiró a varios discípulos para que escribieran un relato exacto de la vida, muerte y resurrección de Jesús y lo dieran a conocer. La tercera pregunta fue: ¿a qué problema similar podemos enfrentarnos nosotros? Nuestros enemigos también esparcen mentiras sobre nosotros y nuestra obra a través de los medios de comunicación. Cuarta pregunta: ¿qué nos da fuerzas para seguir dando testimonio acerca de Jehová y Jesús? Jehová hace que los ángeles apoyen nuestra predicación. También utiliza hermanos y hermanas espirituales, como los superintendentes viajantes y sus esposas, para fortalecernos. Al igual que nuestros hermanos del siglo I, no permitimos que los enemigos nos hagan olvidar nuestro principal objetivo: cumplir la comisión de dar testimonio de Jehová y Jesús. Busque ahora Lucas 24, 8 a 32 y siga la lectura. Mientras escucha la grabación, imagínese que es uno de los discípulos que van de camino a la ciudad de Emaús. Preste atención al desánimo de sus voces y a cómo se entusiasman cuando otro viajero razona con ellos sobre los sucesos que han presenciado. De modo que ellas se acordaron de sus dichos y regresaron de la tumba conmemorativa e informaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María la Magdalena y Juana y María la madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Sin embargo, a ellos estos dichos les parecieron como tonterías y no quisieron creer a las mujeres. Mas Pedro se levantó y corrió a la tumba conmemorativa, y agachándose, contempló las vendas solas, de modo que se fue, admirándose de lo que había ocurrido. Pero mira, aquel mismo día, 2 de los discípulos iban caminando a una aldea que dista a unos 11 kilómetros de Jerusalén, Emaús por nombre, y estaban conversando el uno con el otro de todas estas cosas que habían sucedido. Ahora bien, mientras iban conversando y hablando, Jesús mismo se acercó y se puso a andar con ellos, pero se impidió que los ojos de ellos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué asuntos son estos que consideran entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con rostros tristes. En respuesta, el que tenía por nombre Cleopas le dijo: ¿moras tú solo como forastero en Jerusalén y por eso no sabes las cosas que han ocurrido en ella en estos días? Y él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: las cosas respecto a Jesús el Nazareno, que vino a ser profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron nuestros sacerdotes principales y gobernantes a sentencia de muerte, y lo fijaron en un madero. Pero nosotros esperábamos que este fuera el que estaba destinado a librar a Israel. Sí, y además de todas estas cosas, este es ya el 3er día desde que han ocurrido estas cosas. Por otra parte, ciertas mujeres de entre nosotros también nos han pasmado, porque muy de mañana habían estado en la tumba conmemorativa, pero no hallaron el cuerpo de él, y vinieron diciendo que también habían visto una vista sobrenatural de ángeles, los cuales dijeron que él está vivo. Además de eso, algunos de los que estaban con nosotros se fueron a la tumba conmemorativa, y hallaron que así era, exactamente como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. De modo que él les dijo: oh insensatos y lentos de corazón, para creer en todas las cosas que hablaron los profetas.
¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a él en todas las Escrituras. Por fin se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos fueron muy insistentes con él, y dijeron: Quédate con nosotros, porque casi anochece y el día ya ha declinado. Ante aquello, él entró a quedarse con ellos. Y estando reclinado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y empezó a dárselo. Con esto, a ellos se les abrieron los ojos completamente y lo reconocieron. Y él desapareció de ante ellos. Y ellos se dijeron el uno al otro: ¿No nos ardía el corazón cuando él venía hablándonos por el camino? ¿Cuando nos estaba abriendo por completo las Escrituras? De nuevo, demos consideración a las respuestas de las 4 preguntas presentadas al inicio. Primera, ¿a qué dificultad se enfrentaron los primeros discípulos? Al igual que en el caso de muchos otros, las expectativas de los discípulos que viajaban a Emaús no se habían cumplido. Segunda, ¿cómo los ayudaron Jehová Dios y Jesucristo a superar esa dificultad? Jesús les explicó cómo se habían cumplido diversas profecías que Jehová había hecho registrar en las Escrituras hebreas. Tercera, ¿a qué problema similar podemos enfrentarnos nosotros? Tal vez no se hayan cumplido nuestras expectativas acerca de cuándo el reino de Dios pondrá fin a este mundo malvado. Y cuarta, ¿qué nos da fuerzas para seguir dando testimonio acerca de Jehová y Jesús? Jehová dejó registradas en su palabra profecías acerca de nuestros días. Mediante el esclavo fiel, nos ayuda a entender el cumplimiento de esas profecías. Agradecemos mucho tener una mejor comprensión de las profecías y damos a conocer con entusiasmo las profecías que ya se están cumpliendo. Siga ahora la lectura de Lucas 24, 33 a 53. Mientras escucha la grabación, preste atención al tranquilizador tono de Jesús y a la reacción de los discípulos. Imagine que está en Betania, cuando Jesús es llevado arriba al cielo. Y en aquella misma hora se levantaron y volvieron a Jerusalén, y hallaron congregados a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: Es un hecho que el Señor ha sido levantado y se ha aparecido a Simón. Entonces Cleopas y su compañero contaron lo que había sucedido en el camino, y cómo se les dio a conocer en el acto de partir el pan. Mientras estaban hablando de estas cosas, Jesús mismo se puso de pie en medio de ellos, y les dijo: Tengan paz. Pero porque estaban aterrados y se habían atemorizado, se imaginaban que contemplaban un espíritu. Por eso les dijo: ¿Por qué están perturbados? ¿Y por qué se suscitan dudas en su corazón? Vean mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos, así como contemplan que yo tengo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Pero mientras todavía no creían de puro gozo y seguían admirados, les dijo: ¿Tienen ahí algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado. Y lo tomó y lo comió delante de los ojos de ellos. Enseguida les dijo: Estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las Escrituras. Y les dijo: De esta manera está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén, ustedes han de ser testigos de estas cosas. Y miren, envío sobre ustedes lo que está prometido por mi Padre. Ustedes, sin embargo,
permanezcan en la ciudad hasta que lleguen a estar revestidos de poder desde lo alto. Mas los condujo fuera hasta Betania y alzó las manos y los bendijo. Mientras los bendecía, fue separado de ellos y comenzó a ser llevado arriba al cielo. Y ellos le rindieron homenaje y regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios. En esta ocasión, primero, ¿a qué dificultad se enfrentaron los primeros discípulos? A pesar de contar con testigos oculares, algunos discípulos dudaron de que Jesús hubiera resucitado. Segundo, ¿cómo los ayudaron Jehová Dios y Jesucristo a superar esa dificultad? Jesús les dio pruebas convincentes de que había resucitado. Tercero, ¿a qué problema similar podemos enfrentarnos nosotros? Algunos cristianos pudieran dudar de que Jesús ya esté gobernando como rey del reino de Dios y de que falta poco para que destruya a la gente malvada y transforme la tierra en un paraíso. Por último, ¿qué nos da fuerzas para seguir dando testimonio acerca de Jehová y Jesús? Mediante la Biblia y las publicaciones que suministra el esclavo fiel, Jehová nos da pruebas convincentes de que estamos viviendo en los últimos días y de que Jesús ya es Rey del reino mesiánico. Nos sentimos sumamente agradecidos por tener esta comprensión clara de los sucesos actuales. Es el momento de dar a conocer en todas las naciones que nuestros pecados pueden ser perdonados gracias a que Jesús fue resucitado. También es el momento de anunciar a las personas que se acerca rápidamente el fin de este mundo malvado y que pronto se hará realidad el prometido paraíso. Cobremos fuerzas para cumplir nuestra comisión, registrada en Lucas 24, 47 y 48, de ser testigos de estas cosas.